Buenas tardes, estimados asistentes. Continuando con el curso de avances en pediatría, le damos la bienvenida a la doctora María del Rosario Rivas Lozán, neuróloga pediatra del Hospital San Bartolomé, docente de la Universidad Científica del Sur y de la UPC, quien estará a cargo del tema síndrome convulsivo y estatus epiléptico. Buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer a la comisión organizadora para permitir importante y tan como es los síndromes convulsivos, epilepsia, etc. A ver si me permiten compartir la pantalla. Ahí está. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar sobre el síndrome convulsivo y el estatus epiléptico en niños. Los objetivos de esta charla son, primero, establecer una definición de lo que es el síndrome convulsivo, hacer hincapié en el diagnóstico diferencial. Vamos a también definir lo que es un estatus epiléptico y vamos a ver el manejo del estatus, también qué hacer, el manejo post-crisis y el pronóstico de esto. Empecemos con el síndrome convulsivo. En realidad, el término médico, mejor dicho, es el de crisis epiléptica, ¿no? ¿Por qué? Porque el término convulsivo significa movimiento, componente motor. Y como vamos a ver en unos momentos, no todas las crisis epilépticas tienen un componente motor. Sin embargo, este término de síndrome convulsivo es el que muchas veces es el más difundido. O sea, lo conoce la familia, lo conocen los colegas, ¿no? Y a veces se usa como sinónimo, ¿no? Pero existe esa sutil diferencia. Entonces, ¿qué cosa es el síndrome convulsivo, la crisis epiléptica? ¿No? Es la expresión clínica de una descarga eléctrica anormal, ¿no? O sea, las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral, por alguna razón, descargan. Y lo que nosotros vemos es la manifestación de esta descarga eléctrica anormal. Y estas manifestaciones pueden ser muy variables, pueden ser alteraciones en el comportamiento, ¿no?, del niño, puede ser un componente motor de movimiento, ¿no?, o de sentimiento, de una sensación, por ejemplo, de miedo, ¿no?, etcétera, y también con alteraciones de la conciencia, ¿no? Entonces, las manifestaciones son las que nosotros vemos, pero en sí, el síndrome convulsivo, la crisis epiléptica, es esta descarga anormal eléctrica que se produce en las neuronas. Vamos a ver un video de una crisis epiléptica. Y ustedes pueden observar esta nena que está despierta, y de pronto observen ese movimiento de los ojos, ¿no? Un movimiento que vierte, rota, y dirige la mirada hacia el lado derecho, y tiene una mirada sostenida hacia el lado derecho, en conjunto con la cabeza y el cuello, ¿no? Entonces esta crisis en la cual la niña no cierra los ojos en ningún momento, imagínense ustedes, podría pasar desapercibido, ¿no? Pero esta es una crisis epiléptica. Estos cables que tiene puestos en la cabecita son los epilépticas, pueden ser muy, muy variables. En el año 2017, la Liga Internacional de Epilepsia, que es una institución que mundo, ha definido que hay varios tipos de crisis, ya sean de inicio focal o de inicio generalizado, y a la vez estas pueden tener componentes motores o no motores, con o sin compromiso de conciencia. Entonces ustedes ven ahí, hay una lista bastante larga de tipos de crisis, ¿no? Entonces vamos a ver este video, ¿no? Observen ustedes, puede ser algo muy sutil. Miren ustedes, observen a este niño allí. Mírenlo ahí.
Entonces, de repente, algunos muy observadores han notado los cambios que se han producido en este niño, ¿no? Pero pueden ser movimientos muy sutiles. Observen ustedes ahí esa cabecita. Es como si se cayera la cabeza, como si perdiera el control por un breve segundo, ¿no? Él está despierto, ahí otra vez, otro episodio, está activo, está conectado con el medio, ¿no? ¿No? Miren ustedes ahí otra vez. Entonces, este es un ejemplo de unas crisis atónicas. Y ustedes pueden ver que pueden ser pasados por alto o pueden ser confundidos con movimientos normales. Miren ahí tiene otro episodio más, ¿no? Entonces, a lo que voy y que quiero recalcar es que las crisis epilépticas pueden ser muy, muy variadas y no necesariamente tienen que tener un componente motor. Y por otro lado, tenemos también que recalcar que no todo lo que se mueve es necesariamente una convulsión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el niño llega y nosotros no hemos tenido la oportunidad de verlo o no nos traen una grabación, un video para ver? Entonces, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los llamados trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿no? O sea, tenemos que hacer una historia muy detallista de todo lo que sucedió a lo largo del evento, ¿no? Lo previo y durante el evento. Si es que la mamá tuvo o el familiar tuvo la certeza de hacer una grabación, pues sería excelente porque el video nos ayuda más, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta evaluación para ver si realmente eran o no crisis epilépticas, ¿no? Entonces de eso tenemos que partir. Nosotros tenemos que estar seguros si es o no una crisis. Ya les he enseñado en los videos que pueden ser muy sutiles, no pueden pasar desapercibidas. Algunas pueden ser muy, muy aparatosas y bueno, todo el mundo las reconoce, pero otras pueden ser así muy suaves, muy discretas y entonces para eso tenemos que ser muy acuciosos y hacer el diagnóstico diferencial. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una niña en la cual, observen ustedes, los bracitos, ¿no? Y evidenciamos que ella tiene un movimiento anormal en el miembro superior izquierdo, ¿no? Miren ustedes un movimiento como de reptación, pero sin embargo ella está despierta, ¿no? Está conectada con el medio, nos está mirando, pero es un movimiento que ella no puede detener, ¿no? Es un movimiento anormal, ¿no? Entonces, esta es una niña que tiene unos movimientos coriatetósicos, porque ella tiene una corea de Sydenham, y esto no son crisis epilépticas, ¿no? Eso es un trastorno del movimiento, no hay un componente motor, sin embargo, esto no es una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, muy importante hacer el diagnóstico diferencial para ver si es o no realmente una crisis epiléptica y poder manejarla. Bien. Entonces, pasamos ahora a lo que es el estatus epiléptico. Entonces, la definición de estatus epiléptico ha tenido una evolución conforme han pasado los años, ¿no? Entonces, pero desde el inicio se habló de estatus epiléptico cuando las crisis tenían una duración muy prolongada, ¿no? Entonces, en el año 1981, por ejemplo, la Liga Internacional de Epilepsia nos hablaba de que un estatus epiléptico era aquel en el cual las crisis duraban más de 30 minutos o crisis que se repetían sin recuperación de conciencia, entre ellas, ¿no? Sin embargo, conforme han pasado los años, estamos viendo acá la evolución, la Organización Mundial de la Salud ya nos está hablando de crisis prolongadas, ¿no? O repetitivas, ¿no? Y que pueden provocar una condición fija y duradera, ¿no? En el año 99 se habló ya de que debería considerarse estatus epiléptico aquellas convulsiones que duraban más de 5 minutos, sin tener en cuenta, obviamente, las crisis febriles, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el año 2015 y que hasta ahora no ha sido modificada? La Liga Internacional de Epilepsia propuso una llamada definición operacional. ¿A qué se refiere la definición operacional? A la descripción del estatus epiléptico y que nos lleva a actuar para modificar, para detener este estatus epiléptico. Entonces, la definición que está actualmente rigiendo es esta, ¿no? El estatus epiléptico
es aquel evento en el cual fallan los mecanismos de terminación y de inicio y que conducen a crisis prolongadas. No es un término un poco técnico, digámoslo así, pero ¿qué quiere decir esto? Que se llama estatus epiléptico a crisis prolongadas. ¿Y cuándo son prolongadas? Cuando las crisis generalizadas duran más de 5 minutos y las crisis focales duran más de 10 minutos. ¿Por qué esos tiempos tan cortos? Porque ya nosotros debemos actuar y empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si estas crisis persisten, ¿no? Entonces ya puede empezar a haber daño a nivel neuronal, provocando la alteración en el funcionamiento de la neurona e incluso con la muerte de la célula, ¿no? Y entonces, por eso es que se han adoptado estos tiempos tan cortos. Por otro lado, las crisis que se repiten sin recuperación del basal siguen siendo también parte del estatus epiléptico. ¿Qué quiere decir esto? Son crisis que se presentan, ¿no? El paciente queda inconsciente, no se relaciona con el medio, o sea, no recupera el basal neurológico que tenía antes del evento y le vuelve a dar otra crisis, ¿no? Entonces, eso también se llama estatus epiléptico, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, porque a veces estamos un poco pensando en los tiempos anteriores de 30 minutos y no es así, ¿no? Ya se ha visto que en tiempos cortos va a haber alteración al nivel neuronal y esto es algo que debemos evitar. El estatus epiléptico puede complicarse, por eso es que hay que manejarlo de inmediato. Y como ustedes observan ahí, hay una lista bien larga de complicaciones, ¿no? Que no solamente afectan la parte neurológica del sistema nervioso, sino también puede afectar diferentes órganos y sistemas. Observen ustedes ahí, tenemos, por ejemplo, efectos cardiológicos, efectos a nivel del sistema respiratorio, del sistema renal, y también incluso va a haber afección autonómica, afecciones metabólicas, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y para poder evitarlo, ¿no? Entonces, hagamos un poco de hincapié en las complicaciones neurológicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber puede producirse una encefalopatía hipóxica, ¿no? O sea, porque cuando se produce el estatus epiléptico, empieza a haber una deficiencia en la oxigenación. Igualmente puede haber lesión a nivel neuronal, puede haber edema y lesión neuronal, ¿no? Y ustedes ya podrán asumir que si hay lesión neuronal, esto va a dejar secuelas después a largo plazo. Igualmente, también la presión intracraniana puede elevarse, ¿no? Y producirse algunos eventos vasculares, ya sean de isquemia o incluso de hemorragia, y fenómenos trombóticos también que son frecuentes en el seno venoso. Entonces, imagínense solo para mencionar las complicaciones neurológicas, ¿no? Otra cosa que también hay que tener en cuenta, y si ustedes me acompañan en la última fila, es que cuando el paciente tiene un estatus epiléptico y nosotros, no sé, por la clínica o por alguna razón, le hacemos un estudio de litio cefalorraquídeo, podemos observar una cierta pleocitosis, ¿no? O sea, un aumento de celularidad del litio cefalorraquídeo, pero que está en relación al estatus epiléptico y no porque el paciente tenga una infección del sistema nervioso central, ¿no? Entonces es algo que también hay que tener en cuenta. Bien. Las causas, los efectos cardiológicos, respiratorios, renales que hemos estado mencionando, pueden llevar a falla de estos sistemas, ¿no? Y esto complicaría el estatus epiléptico. Entonces, vamos a ver ahora el manejo del estatus epiléptico. Primero, vamos a ver cómo manejamos el estatus en base a los medicamentos, ¿no? A la administración de los anticonvulsivantes. Segundo, vamos a tratar de, después que ya se dio el estatus, identificar, ¿no? Y manejar las causas que hayan precipitado este estatus epiléptico. Y en tercer lugar, hay que tratar de identificar y manejar las complicaciones, estas que hemos estado mencionando hace unos minutos, que podrían ocasionar lesión cerebral posteriormente. Entonces, empezamos con el manejo del estatus epiléptico desde el punto de vista medicamentos, ¿no? Entonces, si el paciente llega convulsionando, ¿no? Tenemos que aplicar el ABC, ¿no? Y después hacer el manejo anticonvulsivante.
Pero si el paciente no llega convulsionando, entonces es un paciente al cual ya no necesitamos aplicarle un anticonvulsivante. Más bien hay que estabilizarlo desde el punto de vista oxigenatorio, hemodinámico, metabólico, hacer una historia clínica completa y un examen clínico para poder definir qué es lo que ha sucedido con este paciente. Si el paciente llega convulsionando, nosotros vamos a aplicar el ABC. Y el ABC, como ustedes conocen, implica la vía aérea. Debemos asegurarnos que la vía aérea esté permeable. No, a veces es necesario aspirar secreciones o liberar de alimentos que a veces tiene el paciente en la boca. Podemos usar una cánula de Guedel para evitar que la lengua se caiga hacia la parte de atrás. Y si no estamos en una unidad de salud, pues estamos, por ejemplo, en la calle, en otro lugar, pues hay que lateralizar la cabeza para poder evitar que el paciente se aspire. En algunos casos es necesario colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Y en otros casos también incluso el paciente tiene que llegar a ser intubado. Tenemos que asegurar la oxigenación, o sea, el aporte de oxígeno al paciente, porque hemos dicho que esta es una de las complicaciones del estatus epiléptico y debemos asegurarnos el aporte para que llegue oxígeno adecuadamente al cerebro. Entonces, esto es muy variable, o sea, no todos los pacientes necesitan lo mismo. Entonces, algunos solamente necesitarán una simple bigotera, otros tendrán que usar una mascarilla, una máscara de Venturi, algunos con CPAP, y algunos incluso tienen que ser intubados y llegar a ventilación mecánica. O sea, va a depender de cada paciente, del grado de compromiso que tenga. De repente la saturación de oxígeno nos puede ayudar a tomar la decisión y al evaluar también la parte respiratoria. Luego tenemos la necesidad de una vía de acceso, ¿no? Entonces nosotros hacemos nuestra evaluación de vitales y sería ideal tener un acceso venoso como mínimo. Idealmente, la literatura menciona que deberíamos tener 2 accesos venosos, ¿no? Entonces, el acceso venoso nos va a servir para colocar los medicamentos y para aplicar los líquidos que vamos a necesitar para este paciente. En niños, ya desde que el paciente está ingresando y se recomienda verificar cómo está la glicemia, ¿no? Entonces, felizmente hoy en día está muy difundido el uso del llamado hemoglucotest. O de hiperglicemia es muy frecuente, no sobre todo la primera. Y se puede ser por esa hipoglicemia, y entonces es necesario corregirlo, ¿no? Entonces se recomienda, si es que hay hipoglicemia, 2 a 5 centímetros por kilo de dextrosa al 10% para corregir. Mientras nosotros estamos aplicando el ABC, estamos haciendo nuestro hemoglucotest, ya tenemos que ir historiando al paciente, o sea, qué es lo que ha sucedido, en qué circunstancias se produjo el evento, ¿no? O el paciente de repente tenía alguna condición de fondo, de repente estaba enfermito, o estaba con fiebre, o tuvo un traumatismo encefalocraniano, o ingirió tóxicos, etcétera, ¿no? O sea, la historia es muy importante irla ya preguntando, ¿no? Mientras estamos auxiliando al paciente, ¿no? Igualmente tenemos que tratar de examinarlo, ¿no? El examen va a estar un poco influido porque el paciente va a estar con compromiso de conciencia, va a estar bajo el efecto todavía de las crisis, pero hay que tratar de hacerlo en lo que se pueda. Igualmente tenemos que ir pensando también qué exámenes de laboratorio vamos a hacer, un poco en relación a nuestra historia. No vamos a andar sobre eso más adelante. Y empezamos con los medicamentos, ¿no? Entonces el paciente llega convulsionando, aplicamos el ABC, ¿no? Detectamos la glicemia, y nuestro primer nivel de fármacos son las benzodiazepinas, ¿no? Entonces tenemos dentro de ellas el diazepam, midazolam y el lorazepam. Las 3 medicamentos igual de efectivos, ¿no? Usaremos el que tenemos más a la mano.
Nosotros, particularmente en nuestro hospital, usamos más diazepam, porque es el que tenemos más a la mano. En otros lugares, de repente, midazolam o lorazepam. Entonces, aquí recalcar que el diazepam puede ser utilizado por vía endovenosa, por vía intraósea o incluso por vía rectal. Jamás el diazepam se debe poner por vía intramuscular, porque la absorción no es adecuada. Para la dosis endovenosa o intraósea, vamos de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo, y si es la vía rectal, 0,5 miligramos por kilo. Máximo 10 miligramos. Recordemos que en pediatría todas las dosis son por kilo de peso, y entonces no debemos exceder, porque a veces tenemos niños con mucho peso, muy grandecitos, pero no debemos exceder la dosis de 10 miligramos. Igualmente recalcar que cuando usamos la vía rectal, lo ideal sería usar una sonda rectal. A veces no la tenemos a la mano, y entonces podríamos usar una sonda nasogástrica, pero tendríamos que cortarle los extremos, porque ustedes recuerdan que la sonda nasogástrica tiene varios orificios al final, ¿no? Entonces debemos cortarla para que quede como una manguera simple, ¿no? Se introduce más o menos entre 3 a 5 centímetros del ano para adentro para asegurar que el medicamento llegue a la ampolla rectal. Si nosotros solo usamos una jeringa normal, ¿no? A veces queremos introducir el bisel, pero el bisel tiene de 1 a 2 centímetros de longitud nada más. Y entonces a veces el medicamento, en vez de introducirlo, pues se cae todo alrededor y no llega a la zona rectal, que es donde queremos que actúe el medicamento, ¿no? Y a veces estamos colocando y decimos no responde, no responde, y lo que pasa es que no ha sido bien colocado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En relación al midazolam, el midazolam tiene la ventaja de que puede ser usadas muchas más vías de acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos vía endovenosa, vía intraósea, pero también la vía intramuscular, la vía intranasal e incluso la vía bucal, ¿no? La dosis va en las 4 primeras vías de acceso 0,2 miligramos por kilo, y en la vía bucal 0,5 miligramos por kilo, máximo 4 miligramos. Entonces, aquí, ¿cuál es la ventaja? Pues a veces llega un paciente y lamentablemente no podemos canalizarlo por alguna razón, y entonces podemos usar la vía intramuscular. El midazolam se absorbe muy bien y rápidamente, y podemos obtener una respuesta tan buena como usando el diazepam o el lorazepam. Igualmente también la vía intranasal, ¿no? Entonces en la vía intranasal simplemente se deja caer el medicamento en las fosas nasales y con eso logramos la respuesta, ¿no? Hay trabajos que comparan los efectos y son bastante buenos, señalando que es una excelente vía para poder aplicar el medicamento. El lorazepam es una droga que no la tenemos en el país, se puede usar por vía endovenosa o intraósea. La menciono, ¿no? Porque también en otros lugares es considerada la primera opción. Hacia el lado derecho de su pantalla pueden estar viendo los tiempos que existen entre medicación y medicación. Si el paciente sigue con crisis, a pesar de que ya hemos colocado un primer bolo de benzodiazepinas, entonces tenemos la opción de colocar un segundo bolo de benzodiazepinas, ¿no? A la misma dosis y todo. Recordemos que las benzodiazepinas pueden deprimir el centro respiratorio, y entonces hay que estar siempre monitorizando al paciente. Si la crisis persiste, a pesar de ya haberte puesto 2 bolos de benzodiazepinas, pasaremos a los anticonvulsivantes de segunda línea. Y dentro de ellos tenemos la fosfenitoína, la fenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam y el fenobarbital, ¿no? Como medicamentos de segunda línea. Está resaltado en rojo la fenitoína porque es el que más utilizamos en nuestro hospital. Y aquí lo que se hace es colocar un bolo de 15 a 20 miligramos por kilo, pero en infusión continua, ¿no? Se diluye la fenitoína en suero fisiológico y se va colocando lentamente al paciente. Generalmente termina a pasar en un lapso más o menos de unos 20 minutos. El ácido valproico también es una opción excelente para poder usar en el estatus epiléptico como medicamento de segunda línea. Ya tenemos ácido valproico endovenoso en el país, ¿no? Y también se puede usar bastante bien. El levetiracetam solo tenemos vía oral,
pero en otros lugares ya tienen la vía endovenosa. Esperemos que pronto llegue la vía endovenosa con nosotros también para poder usar. El fenobarbital es otra droga que la tenemos, ¿no? Y que también podemos tener esa opción de utilizarla. Entonces se recomienda primero probar con las tres primeras, o sea, fenitoína, ácido valproico, levetiracetam, y si estas no responden, poner el bolo de fenobarbital. ¿Por qué ese reparo o esa demora? ¿No? Porque el fenobarbital es una droga que también puede deprimir el centro respiratorio, y entonces, si no tenemos cuidado, podemos ocasionarle un paro respiratorio al paciente. Entonces hay que tener cuidado. Bien, entonces aquí ya hemos utilizado los medicamentos de segunda línea, pero ya ustedes pueden considerar que si el paciente ha estado en estatus, sigue en estatus, hemos puesto ya 2 bolos de benzodiazepinas, hemos puesto un bolo de medicamentos anticonvulsivantes de segunda línea, ya el centro respiratorio está bastante afectado y a esas alturas muchas veces ya es necesario intubar al paciente, ¿no? Colocarlo en ventilación mecánica e incluso empezar a usar drogas sinotrópicas para elevar un poco la presión arterial porque tiende a disminuir por el mismo efecto del estatus y también por el uso de los medicamentos que hemos mencionado. Entonces, si la crisis persiste, ¿no? Entonces vamos a utilizar ya medicamentos en infusión continua y acá se usan medicamentos de tipo anestésico, ¿no? Como por ejemplo el midazolam, el propofol y el tiopental. Ustedes pueden observar ahí las dosis, generalmente se preparan infusiones, ¿no? Y se da por miligramos por kilo por hora, ¿no? Entonces, esto ya requiere un monitoreo bastante estricto de las funciones vitales y el paciente ya tiene que estar en ventilación mecánica. Pero a veces la crisis persiste y entonces tenemos que pasar ya a anestesia general con máquina de anestesia usando valotán. Entonces esa es un poco la secuencia del manejo del estatus epiléptico. Felizmente que la mayoría de los casos, más del 70, más del 80%, se ven con la primera o la segunda línea de anticonvulsivantes, ¿no? Pero ustedes tienen que tener en mente que la crisis puede seguir y por lo tanto necesitamos conocer que hay que usar estos medicamentos de tipo anestésico ya en el tratamiento. Entonces, esa sería un poco la secuencia del tratamiento del estatus epiléptico en niños. Como los avances continúan, se están planteando nuevas segunda línea, la osamida y el brivaracetam en forma endovenosa. Y para los medicamentos de tercera línea, tenemos la ketamina, el perampanel, neuroesteroides, metilprednisolona e incluso las inmunoglobulinas. Observen ustedes que en los medicamentos de tercera línea, el perampanel se da por sonda orogástrica, o sea, no hay vía endovenosa. Pero los reportes también nos están mencionando que es bastante efectivo. Entonces es una droga a tener en cuenta, ¿no? Algunas de estas todavía no las tenemos en el país, pero como ahora todo está internacionalizado, pues probablemente llegue pronto, ¿no? Entonces son drogas que también vamos a tener para el manejo del estatus epiléptico que no responde a los medicamentos iniciales. Bien. Entonces ahora vamos a ver el manejo post-crisis, ¿no? Entonces ya el paciente llegó en estatus, hemos manejado el estatus, ¿no? Y ahora nuestro segundo paso es ver la etiología del estatus, ¿no? ¿Por qué este paciente ha tenido este estatus? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿No? Entonces una manera práctica de enfocarlo es viendo si ha venido con fiebre o no ha tenido fiebre, ¿no? Entonces si ha tenido fiebre, entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de crisis con fiebre, ¿no? Y entonces en pediatría tenemos varias opciones. Puede ser simplemente una convulsión febril, ¿no? O de repente es un paciente epiléptico que está debutando, ¿no? O de repente es una alteración epiléptica de tipo infecciosa, por ejemplo. O de repente la cocrisis fue tan prolongada que le ha producido un aumento de temperatura y hace una fiebre posictal. O el paciente está teniendo una hemorragia subaranoidea,
¿no? Entonces, son todas estas las posibilidades. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar que un paciente ha tenido una convulsión febril? O sea, ha llegado a un estatus febril, ¿no? Entonces, generalmente estos son niños sanos, ¿no? Con un desarrollo neurológico normal, y en que la fiebre le provoca la crisis. Entonces, cuando le pasa ya lo manejamos, despierta el paciente es neurológicamente normal, usualmente, ¿no? Entonces, generalmente afecta a niños entre los 6 meses y los 5 años. Y entonces nosotros pensaremos que esto es más una convulsión febril. Pero ¿qué pasa en estos niños que a veces convulsionan con fiebre y después pasan los meses, ¿no? Y empiezan a convulsionar sin fiebre también, ¿no? Entonces, en estos casos pensaremos más que es un niño con epilepsia, ¿no? Y es un niño que usualmente cuando nosotros hacemos la evaluación tienen un desarrollo psicomotor anormal y lo examinamos y el examen neurológico también es anormal, ¿no? Entonces, en estos casos pensaremos más en una epilepsia, ¿no? A veces en los niños epilépticos la fiebre es, o sea, lo que le empuja a convulsionar, pero el paciente ya tiene una cierta predisposición a hacerlo, ¿no? Entonces esa es otra posibilidad. También habíamos hablado de alteraciones de tipo no epilépticos, de tipo infecciosa, ¿no? Entonces ese es el caso, por ejemplo, de estos niños que vienen con una diarrea disentérica y fiebre y convulsión, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? A veces algunos gérmenes, algunos microbios, como por ejemplo la Shigella, pueden producir una toxina que hace que el paciente convulsione, ¿no? Entonces, esto no es una alteración epiléptica, sino de tipo más infecciosa, ¿no? Pero también podría ser que el paciente esté haciendo una meningitis, ¿no? Una infección del sistema nervioso central. Y entonces, por la inflamación que existe a nivel de parénquima, a nivel de los vasos, el paciente puede tener también convulsiones aparte de la fiebre, ¿no? Entonces, en este caso, usualmente el paciente tiene compromiso de sensorio, es un niño que tiene un más compromiso general también, ¿no? Y otras características que, bueno, no es un poco el tema de hoy, pero es otra posibilidad que hay que tener en cuenta en estos pacientes que vienen convulsionando y tienen fiebre. La hemorragia subaracnoidea es un cuadro que es poco frecuente y se presenta generalmente en los niños escolares, o sea, son niños grandecitos, que hacen algún esfuerzo, alguna maniobra de Valsalva, y entonces convulsionan y tienen fiebre, ¿no? Y cuando llegan a la emergencia incluso están con signos meningios, porque recuerden que la sangre en el espacio subaracnoideo puede producir meningismo, ¿no? Entonces, esto tenemos que diagnosticarlo con una imagen cerebral, ¿no? Entonces, hay varias de estas posibilidades, de repente se me escapan algunas otras más, pero estas son las principales. Entonces, el paciente que viene con fiebre, hay que hacer el diagnóstico diferencial con convulsión febril, con epilepsia, alteraciones de tipo infecciosas, ya sean del sistema nervioso central o fuera del sistema nervioso central. Podría ser una fiebre posictal, una hemorragia subaracnoidea, entre otras. Pero ¿qué pasa si el paciente no viene con fiebre? ¿No? O sea, no ha tenido fiebre, no en la casa, o llega al hospital, toma la temperatura, no hay fiebre. Y entonces nosotros tenemos que barajar la posibilidad de que esta crisis, este estatus, ha sido provocado o ha sido no provocado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo provocado, quiere decir que hay un evento sistémico, ¿no? O cerebral agudo, algo que explique que ha tenido la crisis, ¿no? Y entonces nuestra misión será identificar este factor desencadenante para evitarlo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de etiologías de estatus epilépticos provocados, ¿no? Tenemos las crisis febriles, las cuales ya hemos un poquito comentado. También podría ser una infección del sistema nervioso central, ¿no? Una meningitis o una encefalitis viral, o sea, de cualquier etiología. También puede provocar, o sea, el evento inflamatorio infeccioso puede provocar el estatus epiléptico. Igualmente las alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño con hipoglicemia, ¿no? Un niño con hiponatremia, hipocalcemia, o sea, cualquier alteración electrolítica o metabólica puede también provocar un estatus epiléptico, ¿no? Algunos tóxicos también pueden provocar un estatus epiléptico,
¿no? Entonces, tóxicos no solamente nos referimos a drogas ilícitas, sino también a veces medicamentos que usamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la isoniazida, algunos antidepresivos tricíclicos, la teofilina, ¿no? Se han encontrado que estos medicamentos pueden provocar también un estatus epiléptico, ¿no? Algunos tóxicos, como los organofosforados, ¿no? El alcohol, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces también los tóxicos pueden provocar un estatus epiléptico, ¿no? Y entonces para eso nos tenemos que valer de la historia, ¿no? De saber, averiguar qué es lo que ha sucedido con este niño. Los accidentes cerebrovasculares, ya sean hemorrágicos o ya sean isquémicos, también pueden provocarnos un estatus epiléptico. Generalmente los accidentes cerebrovasculares son eventos súbitos, ¿no? El paciente está bien y súbitamente tiene un compromiso de sensorio, crisis, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Igualmente los niños con traumatismo encefalocraniano. Recordar que el traumatismo encefalocraniano puede producir lesión en el mismo parénquima cerebral o incluso colección hemática, subdural, epidural, etcétera, que nos podría dar un estatus epiléptico provocado, ¿no? Entonces, averiguar si es que hay algún fenómeno sistémico o cerebral agudo que nos está produciendo el estatus epiléptico. Pero algunas veces no encontramos este dato en la historia. No hay nada en la historia, no hay fiebre, no hay cuadros de infecciones, no hay cuadros de traumatismo encefalocraniano, nada que nos explique por qué este paciente ha tenido el estatus epiléptico. Y entonces tenemos que pensar que esto de repente es un estatus, una crisis no provocada, ¿no? Y si hablamos de algo no provocado, tendremos que plantearnos la posibilidad de que este paciente tenga una epilepsia o un síndrome epiléptico, y tendremos que estar un poco haciendo los estudios para ver la etiología. Entonces, la epilepsia es una enfermedad en la cual tenemos dos crisis no provocadas ni reflejas separadas por más de 24 horas. Eso quiere decir que si el paciente tiene 2 o 3 crisis el mismo día, se consideran como una sola. Entonces, para decir epilepsia, el paciente tiene que tener más de 2 crisis no provocadas ni reflejas. Asimismo, también podría tener un riesgo de recurrencia de crisis alto, mayor de 60% en los siguientes 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que lo examinamos, hacemos los exámenes y encontramos lesiones o descargas en el electroencefalograma que nos permiten predecir que este paciente va a volver a tener la crisis, ¿no? Estas son definiciones que nos ha dado la Liga Internacional de Epilepsia. Igualmente también llamamos epilepsia cuando el paciente tiene un síndrome epiléptico. Los síndromes epilépticos son cada vez más identificados y son un conjunto de signos y síntomas especiales que le dan el nombre al síndrome, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, de repente ustedes han escuchado hablar del síndrome de West, ¿no? En el síndrome de West sabemos que se presenta entre los 6 meses y 2 años, sabemos que las crisis que se presentan son tipo espasmos infantiles, sabemos que tienen un patrón en el electroencefalográfico típico que se llama episarritmia, sabemos que el medicamento de elección son los corticoides, el ACTH, y sabemos que el paciente presenta una regresión del desarrollo cuando empiezan las crisis, ¿no? Entonces, así como el síndrome de West, los demás síndromes epilépticos también tienen algunas características especiales que lo hacen, que hace que se le identifique, ¿no? Por eso. La epilepsia también puede tener múltiples etiologías, ¿no? Podemos hablar de etiologías genéticas, las cuales hay alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Y acá entran, por ejemplo, los síndromes epilépticos que hemos mencionado, las enfermedades neurocutáneas, ¿no? Estos niños que heredan genes patogénicos o tienen alguna alteración cromosómica o nacen con alguna malformación cerebral. Y también entran acá los errores innatos de metabolismo que son también de tipo hereditario, ¿no? También existen causas predominantemente adquiridas, o sea, el paciente sufrió algo, algún evento hizo que se dañe el sistema nervioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, causas perinatales, ¿no? El niño que se asfixia, el niño que tuvo meningitis, que tuvo, ¿no? Algún sepsis, algún evento que ocasionó daño a nivel cerebral. Los traumatismos, las infecciones, los eventos vasculares,
así como también las alteraciones inmunológicas o estas enfermedades degenerativas. En los niños que suspenden el tratamiento, esta es una causa también de estatus epiléptico, ¿no? Los niños que ya son epilépticos. Y existen algunas etiologías que todavía no han sido muy bien identificadas, ¿no? Que están todavía en estudios y que de repente prontamente vamos a poder catalogarlos en alguno de los dos grupos anteriores. Esta es un ejemplo de una etiología de epilepsia, que es la neurofibromatosis. Esta es una enfermedad neurocutánea. Como ustedes recuerdan, en las enfermedades neurocutáneas tenemos lesiones en la piel, lesiones en los ojos y en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque estas estructuras tienen su origen en la capa embrionaria del ectodermo, ¿no? Entonces, por eso comparten características. Entonces, como ustedes recuerdan, en la neurofibromatosis tenemos las manchas café con leche, tenemos los fibromas a lo largo de las raíces nerviosas, como vemos aquí, y podemos tener tumoraciones también a nivel cerebral e incluso lesiones a nivel ocular, ¿no? Entonces, la fascomatosis, dentro de ellas la neurofibromatosis, es una causa de epilepsia. Y esta es una imagen de una paciente que tiene una esquisencefalia, ¿no? Entonces, la esquisencefalia es una malformación cerebral, así se formó intraútero, y es una comunicación anómala entre el ventrículo y el espacio subaracnoideo, que normalmente no debería existir, ¿no? Entonces, esta es una malformación, un trastorno de migración neuronal, y se llama esquisencefalia a labio abierto, porque es bien extensa la separación, ¿no? Entonces, esta también es un ejemplo de una malformación cerebral como causa de epilepsia. Pasemos ahora a los exámenes auxiliares. Entonces, los exámenes auxiliares se van a pedir en base a la sospecha etiológica, o sea, lo que nosotros estemos sospechando que es la causa del estatus epiléptico, ¿no? Entonces, sí se recomienda que a todo paciente que ha tenido un estatus epiléptico deberíamos hacerle un electroencefalograma, un estudio neurofisiológico para ver el funcionamiento cerebral. Pero los otros exámenes deben hacerse de acuerdo a lo que nosotros estemos sospechando. Si en la historia tuvimos el dato de que el paciente de repente, no sé, se comió un veneno, se comió medicamentos, pues haremos un dosaje de tóxicos. O de repente era un paciente epiléptico que ha estado vomitando, con diarrea, y sospechamos que tiene un trastorno electrolítico, de repente le ha causado la crisis. O de repente el paciente ha estado sin comer y de repente tiene una hipoglicemia, ¿no? O de repente es un paciente que tiene familia con una enfermedad muy parecida, ¿no? Algo degenerativo, haremos un tándem más para ver enfermedades metabólicas. Igualmente, si sospechamos de una infección del sistema nervioso central, haremos estudio del icosefalorraquídeo y también, de acuerdo a los que sospechemos, haremos una imagen cerebral. En cuanto a la imagen cerebral, ¿no? Hay dos momentos, ¿no? Uno, cuando pedimos la imagen urgente en emergencia, cuando el paciente llega en estatus y podemos una tomografía, o otro momento en el cual la pedimos como estudio para ver en detalle el cerebro y pedimos una resonancia, ¿no? Entonces, como estamos viendo el manejo en emergencia, básicamente, entonces pediremos una tomografía, ¿no? Y entonces, ¿en quién vamos a pedir una neuroimagen urgente? No estamos hablando de pacientes que llegan en estatus epiléptico. Aquel que tiene una alteración persistente en el nivel de conciencia, ¿no? O sea, a pesar de que ya le paró la crisis, nada, pasa 1 hora, 2 horas, no despierta, no se conecta. Hay que tener en cuenta también que si hemos colocado muchos bolos de benzodiazepinas o fenobarbital, va a demorar más en despertar. Si sospechamos de hipertensión endocraniana, ¿no? El paciente empieza a estar bradicárdico, con hipertensión arterial, trastorno del patrón respiratorio, o adopta posturas de decorticación, descerebración, pupilas anisocóricas, etc., ¿no? Entonces, cualquier sospecha de hipertensión endocraniana, hay que hacer una tomografía urgente. Si el paciente ha tenido una historia de TEC reciente, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano reciente, igual. Si ya el paciente está despierto, ¿no? Ya salió del hospital y encontramos que al examen tiene un déficit neurológico persistente, ¿no? O sea, pasan 2 horas, lo volvemos a examinar, está focalizado, no mueve un brazo, una pierna, un cuerpo, etc. Entonces también hay que hacer una tomografía urgente.
Igualmente, si es que el paciente tiene alguna condición que puede complicarse. Por ejemplo, un paciente con una válvula de derivación ventriculoperitoneal, porque esta válvula podría haberse obstruido, podría haber sangrado o está infectada. Igualmente, si el paciente es portador de un tumor, porque los tumores pueden sangrar, los pacientes inmunosuprimidos, porque pueden infectarse, o una enfermedad hemorrágica y que puede hacer sangrado, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones para hacer una neuroimagen urgente en un paciente con estatus epiléptico. Una vez que ya hemos hecho nuestra disquisición etiológica, ¿no? Vamos ya a escoger los medicamentos que vamos a hacer, los exámenes que vamos a hacer. Entonces, el siguiente paso es ver si es que le vamos a dar a este paciente el riesgo de recurrencia que tiene el paciente. ¿Qué posibilidades hay de que vuelva a repetir y que necesite un tratamiento de mantenimiento? Entonces, por ejemplo, esas son algunas recomendaciones, ¿no? Paciente con lesiones secundarias, es decir, tiene una lesión estructural a nivel cerebral, no secundaria a algún evento, y entonces esa lesión le va a hacer convulsionar, ¿no? Igualmente, los pacientes que convulsionan durante el sueño, estos recurren más que aquellos que tienen sus crisis durante el día. Si lo examinamos y encontramos una alteración neurológica, no está focalizado de repente, entonces también. Si el electroencefalograma es anormal, o sea, hay descargas eléctricas que nos dicen que en cualquier momento vamos a tener un nuevo episodio. Si las crisis son focales, es decir, de un solo lado, estas recurren más que las crisis generalizadas. Y si encontramos una alteración en la resonancia magnética, igual, ¿no? Entonces, esto nos debe un poco a inclinar a empezar un tratamiento de mantenimiento. El tratamiento inicial lo vamos a escoger de acuerdo al tipo de crisis. Por eso es importante en la historia definir qué tipo de crisis es, cómo empezó y de acuerdo a eso encontrar el medicamento. Entonces, para las crisis focales se sigue utilizando la carbamazepina como primera opción, pero teniendo también otras opciones como la motrigina, levetiracetam, ¿no? Y para las crisis generalizadas, la primera opción valproato de sodio, seguido de la motrigina y levetiracetam, ¿no? Esto es muy parecido a los cuadros, ¿no? Quizás solo los iniciales. Porque hay varias opciones, porque a veces el paciente, pues, escogemos la primera opción y le cae mal, ¿no? Le da alergia, muchos efectos secundarios, y entonces tenemos que pasar a la siguiente opción y así, ¿no? O a veces simplemente no lo puede adquirir, ¿no? Igualmente, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener varias opciones para el inicio. Para terminar, veremos algo del pronóstico en estatus epiléptico, ¿no? Entonces, un poco en relación a eso, este es un reporte, un estudio que se hizo, en realidad es como un resumen de 6 estudios prospectivos que se hicieron en relación a estatus epiléptico en niños, ¿no? Y entonces se valoró el riesgo de recurrencia, la mortalidad a corto plazo, la epilepsia posterior, estatus, las deficiencias neurológicas, cognitivas y conductuales, y la mortalidad a largo plazo, ¿no? Entonces, en relación a la recurrencia, se encontró que la recurrencia al año, o sea, después de un año, era alrededor del 16%, ¿no? De estos pacientes que hacen estatus epiléptico, ¿no? La mortalidad durante la hospitalización, o sea, la letalidad por el estatus epiléptico en sí, estuvo alrededor de 7 a 15%, ¿no? Entonces, también del tipo de atención que recibía el paciente. Igualmente, el deterioro neurológico, cognitivo-conductual, ¿no? Se vio más o menos en la tercera parte de los pacientes. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta, porque ya hemos mencionado al inicio que el estatus epiléptico puede afectar diferentes órganos y sistemas y podemos tener secuelas por eso. La mortalidad del estatus epiléptico a largo plazo estuvo entre el 5 y el 17%, ¿no? Entonces, en realidad, el pronóstico básicamente del estatus epiléptico está en relación a la etiología, ¿no? O sea, a la
causa de su estatus epiléptico, no es el principal determinante. Pero hay que tener en cuenta que hay una alta morbilidad y mortalidad. Entonces, por eso es necesario hacer el manejo lo más pronto posible. Entonces, en conclusión, cuando nosotros estemos frente a un evento o un síndrome convulsivo, tenemos que asegurarnos que realmente es un síndrome convulsivo. Si el paciente llega con nosotros en plena crisis, pues podremos identificarla. Pero si no llega en plena crisis, hay que hacer una buena historia o revisar alguna grabación que nos traigan para estar seguros de que esto es un síndrome convulsivo. Si el paciente llega en estatus epiléptico, hay que hacer el manejo de inmediato. Y la droga de elección son las benzodiazepinas hasta el momento. Una vez que ya manejamos el estatus con toda la secuencia de medicamentos que hemos estado conversando, haremos la búsqueda de la etiología, ver si esta etiología, si este estatus ha sido provocado o no provocado. Los exámenes auxiliares que vamos a pedir van a estar orientados a la etiología que nosotros estemos pensando. O sea, no a todos los pacientes se le pide lo mismo, ¿no? Eso está orientado de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo al examen, ¿no?, clínico, para ver qué es lo que vamos a solicitar. Y por último, tener en cuenta que el pronóstico, o sea, el futuro de este niño, la evolución, va a estar mucho en relación a la etiología, o sea, a la causa de su estatus epiléptico. Les dejo con una imagen del candelabro de mi tierra, de Ica, y quiero agradecerles por su atención. No sé si tuviesen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Rivas, por tan brillante exposición, muy didáctica, clara para nosotros. Los asistentes que deseen hacer alguna pregunta, por favor lo pueden hacer de manera directa, levantando la mano o mediante el chat. Ahí hay una pregunta, doctora. Se ve el mensaje medio, medio cortadito. A ver, un rector, si lo puedo ver. Y había una pregunta allí. No. Ahí Buenas está, tardes, sí. la doctora Helen. ¿Cómo saber si es crisis focal o crisis generalizada? ¿Estas se diferencian solo con los exámenes auxiliares? No, no solo con los exámenes auxiliares. Por eso les decía que es muy importante la descripción del evento desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Las crisis focales usualmente empiezan sin comprometer el sensorio, ¿no? Por ejemplo, se desconectan con el medio, ¿no? O se quedan inmóviles, o desvían los ojitos para un solo lado. Algunos tienen un inicio motor, ¿no? O sea, de clonías o sacudidas en un solo hemicuerpo, en un solo miembro, igualmente, ¿no? Entonces, en cambio, las crisis generalizadas, siempre hay compromiso de sensorio. Entonces, el paciente pierde la conciencia o pierde el contacto con el medio y el componente puede ser motor o no motor, pero siempre hay el compromiso del sensorio, ¿no? Quizás esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces, por eso es importante. A veces el paciente, los familiares vienen y nos cuentan que todo el cuerpo se sacudió, pero nadie lo vio cómo fue el inicio. Y es el inicio de la crisis el que nos da el tipo de si es focal o generalizado. ¿Okay? Los exámenes auxiliares, el que nos ayuda un poco para ver el tipo de crisis es el electroencefalograma, porque la descarga, cuando es focal, empieza en un solo lado, en un solo hemisferio, mientras que en la generalizada empieza en ambos hemisferios, ¿no? Entonces, pero sí se puede hacer la diferenciación clínica siempre y cuando haya una buena descripción del evento desde el inicio hasta el final. Después dice, entre las benzodiazepinas, ¿cuál sería preferentemente de elección? En realidad, de las tres, la que tenga usted a la mano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diazepam, es lo que usamos. En otros lugares de Lima están usando midazolam como primera opción, lo tienen. Y lorazepam en el extranjero es su primera opción, ¿no? Es la que usted tenga a la mano, pero teniendo en consideración lo que hemos comentado, ¿no? La vía de acceso por la cual debe aplicarse el medicamento. Doctora, yo tengo una pregunta.
El midazolam intranasal es tan efectivo como el intravenoso. Entonces, en algún momento, a veces la vía es de difícil acceso. En Perú existe este midazolam intranasal, ¿y en qué nombres? Sí, no, lo que usamos es la misma ampolla. O sea, la ampolla endovenosa, se hace el cálculo, ahí hemos dicho 0.2 miligramos por kilo, se hace el cálculo y eso se deja caer en gotitas en la nariz. Y vía nasal que hay en otros lugares no la tenemos, ¿no? Pero aquí lo que estamos usando es así, la misma ampolla endovenosa, que hacemos el cálculo y eso se coloca en la nariz. Bien, no sé si tienen más preguntas. Creo que no hay, doctora. Doctora Rivas, agradezco en nombre del Consejo Regional 12 por su participación. Estamos muy agradecidos con su ponencia. Muchas gracias por su paciencia. Hasta luego. Hasta luego.